Vamos a la entrevista. Saludamos a esta hora al señor registrador de la Nación, el doctor Hernán Penagos. Doctor Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día, Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Gracias toda la por darnos audiencia. unos minutos. Quiero empezar preguntándole la pregunta crucial en esto. ¿Vamos a tener elecciones presidenciales en el 2026? Claro que vamos a tener elecciones, Luis Carlos, en el 2026. Y vamos a tener elecciones primero porque así lo señala la Constitución Política de Colombia. En segundo lugar, porque Colombia es un Estado democrático y los estados democráticos cumplen la Constitución y las leyes. Luego, habrán elecciones en el 2026, se elegirá un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República, sin lugar a Doctor dudas. Penagos, ¿tenemos lo suficiente para adelantar elecciones, presupuesto, dineros disponibles para que esto se dé? Bueno, desde el punto de vista presupuestal, Luis Carlos, en el presupuesto general están los recursos para el proceso logístico que debe adelantar la registraduría. En este momento nos encontramos tramitando lo que se conoce como el previo concepto y las vigencias futuras, porque se trata de recursos que tienen que ver con el presupuesto 2025 y 2026. No veo motivo, razón alguna por la cual esos recursos no vayan a llegar a la registraduría. Yo hoy tengo plena tranquilidad, se están haciendo todos los trámites respectivos e insisto, en el presupuesto están los recursos. ¿Hay algo que le preocupe para las elecciones? Pues me preocupa el tema de seguridad y debo decirlo. Lo advertí de cara, aprovecho Luis Carlos para contarle que se eligió un nuevo gobernador de Putumayo, 717 mesas, la jornada transcurrió de manera muy tranquila, la logística fue impecable, a las 4:40 de la tarde ya teníamos clara la tendencia de quién sería el próximo gobernador. A las 5 de la tarde estaban los datos todos publicados, el preconteo, es decir, la ciudadanía estaba absolutamente clara de cómo fue el proceso y se digitalizaron, publicaron todas las actas. Luego, ese proceso de Putumayo fue un proceso muy interesante, pero que en ese lugar los comandos de la frontera, los grupos ilegales, pues estaban en enfrentamientos y la ONU dio cuenta de confinamientos y de desplazamientos. Sí me inquieta el tema de seguridad. Ven ustedes lo que viene ocurriendo en algunos lugares del país. Piense usted en Putumayo, en Catatumbo, en Arauca, en nordeste antioqueño, en fin, en el Cauca, inclusive. Luego, esos temas sí son temas que debemos revisarlos con mucho juicio. Yo le he pedido al Ministerio de Defensa que rápidamente realice comisiones de seguimiento para evaluar los mapas de riesgos y las estrategias para garantizar el derecho al voto de las personas en el año 2026, sobre todo derivado por temas de seguridad. Derivado por temas de seguridad. ¿Qué es lo que genera la inseguridad? No pueden llegar los cartones, la gente no sale a votar, la gente se ve obligada a votar por alguien. ¿Cómo se manifiestan los problemas de seguridad en las regiones afectadas por este fenómeno? Bueno, si revisamos lo que ha ocurrido en el pasado, la inseguridad y la injerencia de grupos ilegales se refleja de diferentes maneras. De un lado, amenazando a la población. De otro lado, obligándola e instrumentalizándola para que tome, digamos, una decisión en concreto. De otro lado, prohibiendo, por ejemplo, que salgan a ejercer el derecho al voto, lo que implica pues una reducción en la participación. Es decir, son diferentes las maneras como se presentan los fenómenos de inseguridad. Bueno, y también, obviamente, prohibiendo, por ejemplo, la entrada de material electoral a lugares extremos. Piensen ustedes, por ejemplo, en estas elecciones de Putumayo, se presentaron un par de corregimientos donde hay asentamientos indígenas a cerca de 3 días de la capital de Mocoa. Los funcionarios de la registraduría prácticamente viajaron casi 3 días para llegar a ese lugar, instalar las mesas de votación y poder darle la oportunidad a las personas para que voten. No son menores a las que hay que prestarles atención, pero tenemos el tiempo suficiente para garantice la seguridad en esos lugares. Yo lo he dicho, Luis Carlos, no solamente se trata de garantizar el derecho al voto, sino de garantizar el derecho al voto libre. Y en eso debemos trabajar. Todas las entidades hacen parte del Estado ¿En colombiano. Colombia hay voto libre? Se lo pregunto porque, doctor Penagos, por ejemplo, en las elecciones pasadas presidenciales se hablaba de lugares en el país donde tradicionalmente la participación electoral no pasaba del 20-25%. Y luego tuvimos participación en esas zonas del país cercanas al 60-70%, cosas que no teníamos. Estoy hablando de localidades en el departamento de Chocó, incluso en el Cauca. ¿Por qué pasan esas cosas en Colombia? ¿Por qué pasaron en las elecciones anteriores? Y si esto puede volver a pasar.
Bueno, Luis Carlos, entenderá que yo no tengo pues información muy concluyente al respecto. Nuestra tarea es realizar la logística y la administración de las elecciones. Es un tema que domina mucho más, pues como es apenas natural, el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y de policía, pero hay lugares donde se han evidenciado circunstancias, insisto, de prohibición de ciudadanos para que salgan a votar o instrumentalización de algunos. Ahora, ¿por qué se debe? Pues porque hay lugares del territorio nacional, insisto, yo no soy el más conocedor del tema, donde fuerzas insurgentes, criminales, narcotraficantes tienen control territorial. Y es eso lo que tenemos que trabajar. Es ahí donde la policía, el ejército tienen que garantizar para que en esos lugares la población pueda votar de manera muy libre y no tenga dificultades, mucho menos presión para ejercer el derecho al voto. Señor registrador, ¿cómo estamos en términos de la logística y de los proveedores de la logística? Hace unos meses hablábamos que había cambios, por ejemplo, en los pasaportes y que esta empresa, que es Thomas Gregan Sons también, es una empresa que tiene contratos con la registraduría. ¿Algo de eso ha cambiado? ¿Algo de eso puede estar en riesgo para las elecciones del próximo año? Bueno, el procedimiento para el proceso de logística electoral es el siguiente. Una vez autorizados los recursos y las vigencias futuras, nosotros realizamos el correspondiente estudio financiero y de ahí en adelante llevamos a cabo una convocatoria pública. Esa convocatoria pública pueden participar cualquier empresa nacional o extranjera, cualquiera de ellas. Ninguna tiene veto y mucho menos pueden desde la registraduría ejercerse algún veto, entre otras razones, porque así lo define la ley 80, la ley contractual en Colombia. Transcurrido ese proceso de convocatoria, aquella empresa o empresas que tengan las mejores condiciones, que tengan las mejores experiencias. Nosotros no podemos contratar empresas que no tengan experiencia suficiente en Colombia o en el mundo para realizar logística tan importante como esta. Mire, Luis Carlos, después de Brasil y México, las elecciones de Colombia son las más grandes de Latinoamérica. A veces lo perdemos de vista. Casi 41 millones de personas son el censo electoral, lugares absolutamente extremos. El traslado del material electoral es una cosa muy compleja. Solo en Putumayo, es que me gusta recordarlo porque pasó hace unos pocos días, solo en Putumayo fue necesario conseguir helicópteros, traslados por vía fluvial a través de ferries. Se presentó una ola invernal muy importante, lo que generó serias dificultades para poder llevar hasta el último lugar de Putumayo los pliegos electorales, y eso lo logran empresas y logística muy potente y con mucha experiencia. Luego vamos a hacer una convocatoria, esa convocatoria se evaluará en los términos en que lo establece la ley 80 y quien resulte favorecido será quien nos ayude en todo ese proceso de logística electoral. Señor registrador, ¿cómo va el tema del voto electrónico en Colombia? Bueno, el voto electrónico en Colombia no se ha implementado, muy a pesar de que desde la Constitución del 91 ya está definido y en la ley 1475 se volvió a hablar acerca del voto. Eso tiene varias circunstancias. La primera, pues son unos costos absolutamente astronómicos. Es decir, pasarnos a voto electrónico, las cifras son descomunales. Pero yo debo decir algo importante. El día que en Colombia avancemos hacia el voto electrónico, tiene que ser un día en que exista un gran consenso nacional. Yo no voy a ser el registrador que va a imponer u obligar el voto electrónico en el país. Primero tiene que haber un gran consenso, haber mucha tranquilidad respecto del voto electrónico, porque también debo señalarlo, así como en unos países funciona de manera eficiente, como por ejemplo en Brasil, hay otros países donde se duda mucho del voto electrónico, como en Venezuela. Piense lo siguiente, por ejemplo en Alemania existía el voto electrónico y hace ya unos cuantos años dejaron el voto electrónico para pasar al voto manual. ¿Y por qué lo digo? Porque se evidenció, por ejemplo, en Alemania que el voto electrónico impedía el ejercicio del derecho político, impedía el ejercicio de los derechos humanos, porque resulta que muchas personas no lograban familiarizarse con ese equipo de cómputo. Entonces no es tan elemental implementar el voto electrónico en Colombia. Algunas personas tienen inseguridad de él y creo yo que lo más correcto es que si en algún momento de la historia o en el futuro se implementa, tiene que haber un gran consenso entre todas las organizaciones y la sociedad en general. Registrador, ¿en Colombia siguen votando los muertos? Bueno, Luis Carlos, yo creo que hoy en Colombia la posibilidad de que haya suplantación y que los muertos voten, más bien personas terminen votando en nombre de fallecidos, es
casi nula. Puede existir, no tengo pues elementos de juicio para decir que eso no ocurra, pero para las próximas elecciones vamos a implementar la biometría facial, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos se identifiquen a través del rostro para ejercer el derecho al voto. Esto va a eliminar, sin lugar a dudas, la suplantación y la falsa identidad en el país. Hoy en Colombia tenemos biometría dactilar, que son cerca de 25.000 mesas, de un total de 125.000 que se instalan en una jornada electoral nacional. Vamos a llegar a cerca de 70.000 mesas, es decir, vamos a cubrir casi las 2/3 partes de las mesas de votación con biometría facial. Luego, las posibilidades de suplantación en Colombia o de que los muertos voten van a ser casi nulas. Esa es una muy buena noticia. Registrador, déjeme volverle a hacer la pregunta central de esto y que tal vez va a ser la que va a titular esta entrevista. ¿Vamos a tener elecciones en el 2026? ¿No tenemos ningún problema más allá de la seguridad? Habrán elecciones en el 2026 y lo habrán porque así lo define la Constitución Política de Colombia y el Código Electoral. Lo habrán porque Colombia es un Estado democrático y el Estado de Derecho se respeta. Luego, la tarea, por ejemplo, de la registraduría es eso, proveer todo, la logística para que los colombianos salgan a votar. En el año 2026 se elegirá un nuevo Congreso, se elegirá un nuevo presidente de la República y en eso vamos a trabajar todas las instituciones, todos los órganos de control. E insisto, ya tenemos el ejercicio presupuestal para lograrlo y estamos trabajando con mucho juicio, inclusive casi año y medio antes, lo que en otras oportunidades ni siquiera se veía. Usted lo sabe, Luis Carlos, eso era un proceso que empezaba 3, 4 meses antes. Nosotros en esta oportunidad estamos haciendo todo con el suficiente tiempo para que no haya ninguna duda y para que se cumpla el Estado de Derecho en el ¿Y país. si le recortan el presupuesto? Pues no tienen por qué recortarlo. Y no tienen por qué recortarlo porque en el presupuesto general están los recursos para llevar a cabo esa logística electoral. Esos son recursos de destinación específica, son recursos que están a nombre de la registraduría y que no hay razón, ni material ni formal, ni jurídica, ni presupuestal, para que esos recursos no lleguen a la registraduría. Es el señor registrador de la Nación, el doctor Hernán Penagos. Doctor Hernán, como siempre, es un placer tenerlo en el programa. Gracias por darnos esta actualización sobre elecciones y nos deja un poco más tranquilo de lo que se vienen en las elecciones nacionales. Es usted muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, muchas gracias. Gracias, señor registrador. Esto es Vélez por la Mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.